Representación del plano en el sistema sonométrico isométrico. Hemos quedado que los ejes del sistema forman 120 grados entre sí, eje X, eje Y y eje Z. Estamos repasando los sistemas de representación y os daréis cuenta que es prácticamente lo mismo que hemos estudiado en diédrico. En diédrico, cuando queríamos representar un plano, se representaba mediante sus trazas. Este era un plano oblicuo. O un plano proyectante, por ejemplo, proyectante horizontal. Vale. Bueno, pues en perspectiva isométrica, la representación de un plano se hace mediante sus trazas, que son las rectas de intersección del plano con los planos de proyección. Y tenemos tres planos de planos coordenados. Tenemos tres planos coordenados, el X o Y, el Y o Z y el X o Z. Entonces tenemos tres trazas. Como norma general tenemos tres trazas, tres rectas de intersección. Las trazas se cortan 2 a 2 en un punto de cada eje. En el libro que tenemos desde el inicio de curso, a estos puntos se les identifica, los puntos de intersección del plano con los ejes, se les identifica con T sub X, T sub Y, T sub Z. De forma que este punto que yo señalo sería el T sub Y, este punto que tenemos aquí señalado es el T sub Z, y el punto T sub X que se corresponde con este punto que tenemos aquí. Vamos a encender la luz, que a lo mejor ya se empieza a ver un poco borroso. Vale, seguimos. Bien, pues la intersección del plano con el plano X o Y le vamos a identificar como alfa sub 1. Voy a seguir utilizando las letras griegas, es la nomenclatura distinta a la que estáis estudiando en la página web de la Consejería de Educación de Andalucía, pero insisto otra vez que necesitáis manejar distintos tipos de nomenclaturas. Esta sería, aquí me he equivocado, esta sería alfa 2 y esta de aquí sería alfa 3. La intersección, y se puede comprobar cómo dos trazas se cortan en un punto del eje Z. Alfa 2 y alfa 3 se cortan en este punto que le llamamos T sub Z. Alfa 2 y alfa 1 se cortan en este punto que le llamamos T sub X y pertenece al eje X. Y alfa 3 y alfa 1 se cortan en el punto T sub Y. Bien, esas son las condiciones. ¿Qué más cosas? Pues podemos hablar también de que un plano lo vamos a poder determinar en dibujo igual que hacíamos en isométrico, igual que hacíamos en diédrico, conocido tres puntos, cuando no conocemos dos rectas que se cortan, cuando conocemos dos rectas paralelas y cuando conocemos un punto y una recta. Pues esto forma un plano. ¿Y cómo se resuelve? Pues igual que hemos hecho en diédrico. Si tenemos tres puntos, se unen 2 a 2, se dibuja una recta, se hallan las trazas de la recta, de forma que después se unen las trazas del mismo homónimas del plano. Bueno, ahora lo aclaramos un poco más. Vamos a representar algún otro tipo de plano. Por ejemplo, lo más frecuente es que la intersección del plano con los planos coordenados pues sea un triángulo. Este triángulo sea un triángulo. Bueno, pues así es otra de las posibilidades que nos podemos encontrar. Esta sería alfa 1, intersección con el plano X o Y. Esta sería alfa 2 y esta sería alfa 3. Más ejemplos. Por ejemplo, vamos a pintar aquí uno en donde vamos a pintarlo así. Lo marco ahora un poquitín más fuerte. Esta sería alfa 2, esta sería alfa 1 y esta que pintamos aquí así con un poquitín más de fuerza sería alfa sub 3. Observar cómo se cortan aquí el triángulo, ahora se forma de esta forma. Hay un punto de intersección, en este caso con el eje Z, que se nos queda
la parte negativa. Aquí tx, si la parte positiva del eje x es hacia la derecha, aquí el tx sería en sentido negativo, hacia la izquierda. ¿Alguno más? No, yo creo que vamos a empezar. Bueno, sí, voy a hacer aquí un dibujo. Vamos a pintar aquí un dibujo para que veáis. A ver qué tal me queda. Vamos a pintarlo así. A ver. Sí, vamos a pintarlo así, como si fuera un dibujo cualquiera, así. Vamos a pintarlo así. Vamos a volver a pintar un plano parecido a ese que tenemos ahí. Y mirar. Alfa 2, alfa 1 y alfa 3. Voy a representar aquí una recta que esté dentro del plano. Aunque me estoy adelantando un poco, vamos a pintar esta recta. Observar. La voy a pintar así. Por ejemplo, así. Y para que una recta esté dentro del plano, tiene que tener las trazas de la recta, tienen que estar en las trazas del plano. Vamos a suponer que esta línea que yo acabo de hacer es la proyección directa, R. Este punto es la intersección con el plano X o Y o Z. X o Z. A este punto le llamamos, yo le llamaba V, V de la recta R. A este punto le llamamos F de la recta R. Y a este punto le llamamos H de la recta R. Observar cómo el punto V pertenece a alfa 2, el F pertenece a alfa 3 y H pertenece a alfa 1. La recta R, proyección directa, en este trozo ya se queda por detrás, igual que este trozo se queda por detrás. La única parte de la recta R que está en el primer triedro es este trozo desde V a F. Pero así con cualquier otro. Por ejemplo, yo quiero saber un punto que pertenece al plano, pues necesitamos que pertenezca a una recta del plano, que tiene que pertenecer a una recta del plano. Bien, vamos a empezar con el alfabeto del plano. Mirad, nos podemos encontrar varios casos. El primero van a ser los planos paralelos a las caras del triedro, a las caras del triedro. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a pintar un plano que sea paralelo a la cara X, X o Y. Bueno, pues las trazas de este plano serían así. Esta sería a alfa 3, que es paralela al eje Y, y esta sería alfa 2. Este plano no tiene alfa 1. Por ejemplo, un plano paralelo a la cara Y o Z. Bueno, pues ya os imagináis cómo es, ¿no? Pues así. Le vamos a llamar plano beta, de forma que esta es beta 1 y esta es beta 2. Y ahora vamos a pintar un plano que sea paralelo, por ejemplo, al plano X o Z. Y lo vamos a pintar así. Alfa 1, alfa 3. Bien, este tipo de planos son planos paralelos a las caras del triedro. Nos podríamos encontrar algún plano un poquitín más especial. Se usan poco, pero lo podemos encontrar. En las láminas algún caso hay. Por ejemplo, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. ¿Qué pasa si este plano lo bajamos? Lo bajamos más y se nos queda así. Este sería alfa 2 y este sería alfa 1. Es un plano paralelo al plano X o Y, pero que está por debajo. Se vería todo lo que hay en él, las trazas y todo lo que hay en él se verían ocultas. Bien, pues este es el primer tipo de plano. Más cosas, sí. Tendríais que comprobar o tendríais que daros cuenta que este plano tiene alguna característica más. Por ejemplo, es verdad que es paralelo al plano X o Y, pero al ser paralelo al plano X o Y, este plano también es perpendicular, lo vamos a poner aquí, perpendicular al eje Z.
Es verdad que este plano es paralelo al plano Y o Z, pero al ser paralelo al plano Y o Z también es perpendicular al eje X, perpendicular al eje X. Y aquí nos pasa algo parecido. Este plano es perpendicular al eje Y. Bien, vamos a pasar al segundo tipo de planos con los que tenemos que trabajar. Espera, no, vamos a volver aquí. Por ejemplo, este plano. Este plano es el que nosotros en diédrico le llamamos plano horizontal. ¿Por qué? Pues porque todos los puntos que pueda haber en el plano, todas las figuras, las rectas, figuras, puntos que pueda haber en el plano, tienen todos la misma altura, la misma cota. Esta altura es la misma para cualquier punto del plano. ¿Vale? Algo parecido podríamos decir con respecto a los demás. Bien, ahora vamos a hablar de los planos paralelo a un eje, plano paralelo a un eje y perpendicular a un plano y perpendicular a un plano coordenado. Vale, por ejemplo, vamos a pintar los ejes del sistema que forman 120 grados entre sí. ¿Vale? Y vamos a representar este plano. Observar cómo lo pinto. Este plano va a ser un plano paralelo al eje X. Y os estáis dando cuenta de qué características tiene, ¿no? Esta línea es la traza horizontal, esta es alfa 2 y esta es alfa 3. ¿Y qué característica tiene? Pues que esta línea la primera traza vertical es paralela al eje X, igual que alfa 1 es paralela al eje X. Este tipo de plano, pues este es un plano paralelo a X, pero también es perpendicular al plano Y o Z. El plano Y o Z. Es interesante que veáis que todos los puntos de este plano se proyectan sobre el Y o Z en la misma línea. Todos los puntos están en esta línea. También se puede llamar proyectante sobre el plano Y o Z. Es un plano proyectante sobre el plano Y o Z. Plano perpendicular a este plano proyectante. Bien, vamos a representar otro. Venga, volvemos a dibujar los ejes, abrirlos 120 grados y vamos a pintar este plano que va a ser así. Ya sabéis cómo es, ¿no? Se trata de un plano alfa 1, alfa 2, alfa 3. Es un plano paralelo al eje Y. Y también es un plano perpendicular al X o Z. No me equivoco, ¿no? Porque a veces con tanta letra. Bien. Otro más que nos podemos encontrar. Pues vamos a pintar un plano perpendicular al X o Y. Si es perpendicular al plano X o Y, también es paralelo al eje Z. Pues este plano. Este es alfa 1, este es alfa 2 y este es alfa 3. Y este es un plano, ya no lo escribo, es un plano perpendicular al X o Y, a este plano, y es paralelo al eje Z. Pero también nos podríamos encontrar, y en las láminas os podéis encontrar algún caso que a lo mejor os pueden asustar un poco, pero que es lo mismo, son planos de este tipo, pero que tienen otra colocación, otra posición. Por ejemplo, lo vamos a pintar así, a ver qué os parece. Esa línea es paralela que yo vea, ¿no? Esta línea es inclinada. Esta es alfa 2. Esta es alfa 3. Alfa 2 paralela al eje X. ¿Y dónde está alfa 1? Pues mirar, alfa 1 está aquí así. Alfa 1 es un plano de este tipo. Lo que pasa es que
hay una traza que queda oculta, la intersección con el plano X o Y queda por detrás. Queda por detrás, ¿vale? Bien. Siguiente tipo de planos. Hay menos tipo de planos que en diédrico, pero son muy importantes estos dos que hemos dicho, y el que voy a pintar ahora se utiliza menos, pero también. Este va a ser un plano, o van a ser planos que contienen a un eje, que contiene a un eje. Vamos a pintar alguno. Dibujamos los ejes del sistema y vamos a hacer que el plano, por ejemplo, haga esto. Mirar. Esta es una traza y aquí tenemos dos trazas. ¿Qué les pasan a alfa 1 y alfa 2? Pues que están en el mismo sitio. Coinciden con el eje X. ¿Y alfa 3 dónde se queda? Pues aquí. Este es el eje Y y este es el eje Z. El eje X coincide con alfa 1 y alfa 2. Este es el plano. Este es el plano. Vamos a pintar otro. Ejes del sistema. Y vamos a pintar uno así, que contenga el eje Y. Esta es y esta. Se cortan ahí las dos trazas en el vértice. Este es alfa 1, este es alfa 3 y este es alfa 2. ¿Alguno más? Yo creo que no hace falta. Bueno, sí, venga, vamos a pintar uno que contenga el eje Z. Uno que contenga el eje Z. Por ejemplo, lo podemos pintar así. Esta es alfa 1 y esta es alfa 2 y alfa 3, que coinciden. Vale, ¿algún plano más? Sí, podemos hablar de algún plano más. Este es importante, el 4. Este es importante porque lo vamos a utilizar en segundo mucho cuando hablemos de los abatimientos. En primero también, cuando hemos estado haciendo las escalas axonométricas. Estamos hablando de un plano que es de este tipo, pero que las trazas forman un triángulo equilátero. Y este plano tiene la característica de que es un plano horizontal, paralelo al plano del cuadro, plano del papel. Esta figura que nos sale, este triángulo que se parece a este otro, pero en este caso el triángulo es un triángulo equilátero. Los tres lados son iguales, de forma que el eje Z forma 90 grados con alfa 1. Alfa 2 forma 90 grados con el eje Y. Y alfa 3 forma 90 grados con el eje X. Triángulo de trazas, como se suele llamar. ¿Qué más? No lo vamos a usar, pero bueno, para que veáis que puede haber un plano que sea perpendicular al plano del papel, al plano del cuadro, y si fuera de ese tipo, las tres trazas van a coincidir en una misma línea. Alfa 1 es igual a alfa 2 e igual a alfa 3. Son casos ya especiales. Es como si pusiéramos el plano así perpendicular al plano del papel. Entonces nosotros al mirar de arriba la intersección con los tres planos coordenados veríamos siempre una línea recta. Las tres trazas coinciden. Y yo creo que por aquí nada más. Vamos a continuar. Vamos a intentar terminar. Hablamos ahora del tema de las pertenencias. Voy a recordar lo que hemos visto en diédrico, porque ahora se trata de hacer los mismos tipos de ejercicios. Ya haremos algún ejercicio de aplicación, lo tenemos que hacer en las láminas. Algún ejercicio de aplicación. Simplemente lo que vamos a recordar es lo que hemos visto en diédrico. Y ahora lo tenemos que resolver en este tipo de sistema de representación. Un punto que nos podemos encontrar, que un punto pertenece a una recta. Vale, esto es lo primero, ¿no? Y para que un punto pertenezca a una recta, ¿qué tiene que ocurrir? Pues cuando sus proyecciones están sobre las proyecciones del punto,
están en las proyecciones, están sobre las proyecciones homónimas de la recta, sobre las proyecciones homónimas de la recta. No voy a hacer ningún dibujo, son cosas que os tenéis que saber de diédrico, los volvemos a repasar las veces que haga falta, pero lo vais a tener que estudiar en algún momento porque lo vamos a ver en todos los sistemas de representación. Y los procedimientos son distintos, pero el concepto es el mismo, así es que más vale que nos lo vayamos aprendiendo. Recta contenida en un plano. Bueno, pues para que una recta esté contenida en un plano, sus trazas, las trazas de la recta, sus trazas deben estar situadas, en las homónimas del plano, en las homónimas del plano. Os he hecho antes un dibujo, voy a pintar otro ahora, por si acaso. Venga, tampoco nos vamos a perder gran cosa. Mirad, vamos a pintar un plano así con forma de triángulo, así. Este plano, este es alfa 1, este es alfa 2, este es alfa 3, este punto le llaman aquí en este libro T sub X, aquí le llaman T sub Y, aquí le llaman T sub Z, no es que haga falta, pero tenéis que saber que están ahí. Y vamos a pintar en esta recta, en este plano vamos a pintar una recta que voy a pintar con un bolígrafo, vale. Vamos a pintar una recta que hace así, a ver cómo la coloco, así, la vamos a pintar así. Y entonces, para que la recta pertenezca al plano, las trazas de la recta H tiene que pertenecer a alfa 1, V tiene que pertenecer a alfa 2 y F tiene que pertenecer a alfa 3. Este punto y este punto pertenecen a la proyección directa de la recta. Y V hemos dicho que tiene que pertenecer al alfa 2, claro, si alargamos la proyección directa y alargamos alfa 2, V se encuentra aquí. Este es el caso más normal. Y después las proyecciones que tiene la recta R, si hacemos una paralela al eje X por aquí, obtenemos una de las proyecciones, R tercera. Si hacemos una paralela por F al eje Z, obtenemos ese punto y aquí tenemos R'. Y si hacemos una paralela al eje Y por H y por F, aquí tenemos R segunda. R segunda, las proyecciones. ¿Lo vemos? Son las proyecciones de una recta que está dentro del plano. Condiciones que H pertenezca a alfa 1, que F pertenezca a alfa 3 y que V pertenezca a alfa 2. Bueno, pues esta es una de las condiciones y por último, otro de los ejercicios que vais a tener que resolver en las láminas y en algún examen también se puede imponer, cuando un punto pertenece a un plano, punto contenido en un plano. Y nos va a pasar igual que en diédrico. Cuando os pregunten si un punto pertenece a un plano o no, lo primero que vais a hacer es dudar. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo tenéis que comprobar. Para saber si un punto pertenece a un plano, debe comprobarse
que pertenece, que es un punto, o que pertenece, que es un punto de una recta contenida en el plano. De una recta contenida en el plano. Bueno, algo más, algo más, algo más, algo más. De esto tenemos que hacer ejercicios. Bueno, sí, podemos hablar de las rectas de un plano que son paralelas a las caras. Mirad, en diédrico hablábamos de las rectas notables de un plano, que eran la recta horizontal, la recta frontal, la recta de máxima pendiente y la recta de máxima inclinación. Aquí podemos hacer lo mismo, se puede tratar lo mismo, lo único que se simplifica un poco más porque solamente vamos a estudiar las rectas paralelas a los planos coordenados. No vamos a estudiar las rectas de máxima pendiente o de máxima de inclinación porque depende con respecto a qué plano lo estamos estudiando. Bien, pues aquí tenemos un plano que le vamos a llamar alfa 2, alfa 3. Vale, y vamos a pintar aquí una recta que sea paralela al plano X o Y. Mirar qué característica, qué curiosidad de rectas. ¿Cómo son estas rectas? Mirar. La proyección directa es paralela a alfa 1, R. ¿Este punto cuál es? F, la traza. Y este punto es V. Vamos a quitar aquí alfa 2 y lo ponemos por aquí arriba. Ahí, este es más separado. Bien, pues esa es la proyección directa. ¿Y cómo son sus otras tres proyecciones de la recta? Bajamos paralela al eje Z y dibujamos su proyección horizontal. R'. ¿Y cómo es R'? Pues es paralela a la proyección directa y también es paralela a alfa 1. ¿Y qué otras características, cómo son sus proyecciones segunda y tercera? Bueno, pues hacemos una paralela al eje Y, hacemos por V una paralela al eje X y veréis cómo se cortan en el mismo punto del eje Z. Este trocito lo voy a marcar aquí como R tercera y este trocito lo vamos a marcar aquí como R segunda. Así que estas son las proyecciones de una recta que están dentro de este plano y que son rectas horizontales o rectas paralelas al plano horizontal. Este suele estimarse como si fuera el plano horizontal. Rectas paralelas al plano X o Y, plano horizontal. Primer vertical, segundo vertical. Plano horizontal, primer vertical, segundo vertical. O plano X o Y, plano X o Z, plano Y o Z. Esta es la zona de aquí. Bien, pues lo mismo lo podemos estudiar para cualquier otro tipo de plano. Vamos a ver, lo voy a pintar así, mirad. Voy a coger ahora un plano así. Siempre empiezo dibujando el triángulo famoso, no sé si os dais cuenta. Y mirad, vamos a representar esta traza. Vamos a representar esta traza. Y vamos a representar esta traza. Esta es alfa 1, esta es alfa 2 y esta es alfa 3. Y vamos a dibujar ahora una recta que sea paralela al plano X o Z, por ejemplo, al plano X o Z y que esté dentro del plano alfa. Pues mirar, pues por ejemplo, por aquí me estoy inventando la situación. Voy a hacer una paralela al eje X. Por este punto del eje Y vamos a hacer una paralela al eje Z. ¿Vale? Paralela al eje Z. Y ya tenemos representada, ya podemos dibujar la recta. La recta proyección directa la tenemos aquí así. Proyección directa, R. ¿Este punto cuál es? Claro, pues H, porque H tiene que estar en alfa 1. ¿Este punto cuál es? F. F de la recta R. Vale. ¿Y cuáles son las otras tres proyecciones de la recta? Pues mirad. R' es esta línea.
paralela a X. R tercera es esta línea, paralela a Z. Y R segunda, para dibujarla tenemos que hacer por F una paralela al eje Y, por H una paralela al eje Y, y unimos este punto con este. De forma que R segunda nos sale así. Eso es. Esto hay que sabérselo. Esta es R segunda. ¿Y qué característica tiene R segunda? Pues daros cuenta. Paralela a alfa 2 y también paralela a R. ¿Y qué le pasa a todos los puntos que están en la recta R? Pues todos los puntos que están en la recta R tienen el mismo valor I. El mismo valor I. ¿Y qué le pasa a todos los puntos que están en la recta R en este caso? Pues todos los puntos tienen el mismo valor Z, la misma altura, Por ejemplo, vamos a marcar un punto que esté en la recta R, que esté en la recta R, lo vamos a poner aquí, el punto A. ¿Cuáles son las proyecciones del punto A? Mirar. A', paralela al eje Z. Paralela al eje Y. A segunda. Paralela al eje X. A tercera. Si dibujáis el prisma, veréis que aquí nos sale el prisma este famoso, que ya lo conocemos, que tenemos que ir trabajando. Y algo más. Sí, la última cuestión que os quiero enseñar es, por ejemplo, lo vamos a hacer un poquitín más grande y vamos a representar un plano mediante tres puntos. Mirad. Este va a ser A'. Bueno, le podemos llamar A', así con la nomenclatura. Le vamos a poner A' en mayúscula. Este punto va a ser B'. Y este punto que yo marco aquí es C'. Representación de un plano mediante tres puntos. Estas son sus proyecciones sobre el plano X, O, Y. Eje Z. Y ahora vamos a suponer que el punto C se encuentra a esta altura, aquí. Esta es la proyección directa. Vamos a suponer que el punto B lo tenemos aquí. Proyección directa. Y vamos a suponer que el punto A tiene de altura por aquí. Proyección directa. A con C, B con C y A con B. Esta sería la representación de un plano en isométrico mediante su proyección directa y su proyección horizontal. Podéis decirme, oye, pero no estamos dibujando las trazas. No las estamos dibujando, pero las deberíais de saber dibujar. Deberíamos de saber dibujar, porque por ejemplo el punto A y el punto B forman una recta, la recta R. A' y B' es R'. Teniendo dos proyecciones de un punto o de una recta podemos averiguar las otras proyecciones. Se puede terminar el ejercicio. Podéis intentar hacer una cosa de estas. Os ayudo un poco. Si yo ya tengo dos proyecciones, ¿puedo averiguar la proyección sobre este plano? Claro que podemos. ¿Cómo tenemos la proyección del punto A? Mirar. Paralela al eje X por A'. Por este punto levantamos una perpendicular. Y por A, paralela al eje X por A. Aquí tendremos A con 3 comillas. Seguimos. Por C, paralela al eje X. Por este punto una vertical. Y ahora por la proyección directa de C,
una paralela al eje X. Obtenemos aquí C con 3 comillas, segunda proyección vertical, y me falta el punto B. ¿Dónde se encuentra el punto B? Por B', por la proyección horizontal, paralela al eje X. Corta aquí al eje Y, levantamos una vertical, un poquitín más, y ahora por B, proyección directa, estamos con B, por la proyección directa, una paralela al eje X, más o menos así, y obtenemos B con 3 comillas. Si unimos, tenemos la representación de este triángulo sobre el plano IOX. ¿Sabríais dibujar la representación sobre el plano X o Z? ¿Vale? Sobre este plano de aquí, por ejemplo, ¿cómo haríamos con B? Paralela, levantamos vertical, y por B, proyección directa, paralela al eje Y. Y aquí tendríamos B segunda, lo voy a dejar ahí. Podríamos hallar las otras dos proyecciones entonces del triángulo conocido 2, podemos hallar las otras dos. Pero si necesitamos en algún momento dibujar las trazas, también tenéis que ser capaces de obtener las trazas. Por ejemplo, voy a hallar solamente de la recta R. Si unimos A' y B', esta es R'. Si yo alargo hasta que corta al eje Y y al eje X, y levanto por aquí una vertical hasta que corte a la proyección directa, este punto que tenemos aquí le he llamado F de la recta R. Si nos falta aquí la otra, bueno, pues lo vamos a dejar ahí, porque podríamos levantar aquí, pero se nos va a montar en el otro dibujo. Levantamos una vertical paralela al eje Z, alargamos R y obtenemos el punto V de la recta R. V de la recta R. Y si alargáis R' y alargamos R, obtenemos H de la recta R. Vamos a pintar todo de rojo. ¿Veis? Esta es la recta R que pasa por los puntos A y B. Y hemos quedado que V nos monta aquí en este dibujo, por eso no lo quería hacer, pero más o menos está por aquí. Esta es V de la recta R. ¿Vale? F, H y V. Ya tienes tres trazas de la recta R. Haces lo mismo con otra recta, la recta que une A con C, o con B y en C, y obtienes otras tres trazas. Unes las V's, unes las F's, unes las H's, y tenemos el triángulo que nos puede salir de esta forma, de cualquier tipo de plano que hemos comentado anteriormente. Pues nada más.